Germen Biotecnología, ciencia al cuidado de tu tierra. Germen Energy, optimiza el éxito de tu cosecha. Pues ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de Germen Biotecnología, donde nuestro principio es compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos con todos los intérpretes del campo que son bastante valiosos para nosotros. Por un bien común, más que nada lo estamos haciendo, por lo que quiero agradecer a su presencia, el interés y el acercamiento con Germen. Además, también tenemos que agradecer a nuestro director por ayudarnos y permitirnos a que estas sesiones puedan continuar. Y es bastante preciado para nosotros su acompañamiento. Por lo que damos pie a estos eventos. Recordamos que tenemos un webinar cada mes y ya empezamos desde el mes de diciembre, por lo que ustedes ya pueden encontrar todas estas ponencias mensuales en nuestro mismo canal de YouTube de Germen Biotecnología, donde también podrán encontrar más videos que son las vivencias, los testimonios, datos interesantes acerca de nuestros productos y todos aquellos que son parte ya de esta comunidad de Germen Biotecnología. El día de hoy tenemos el webinar de Anillo Rojo, la próxima pandemia del agave, en donde principalmente queremos dejar en el entendido lo peligrosa que puede llegar a ser esta enfermedad y además se puede combinar con los factores de que el agave es un monocultivo. Vamos a ver un poquito más de este tema adentrándonos ya en la plática, ya que no posee una variedad genética entre cada uno de los agaves que tenemos en todas las regiones de México. Ante esta ausencia de variedad genética hace que este patógeno cada vez se convierta en mucho más hábil e inclusive ha habido reportes de su aparición ya en otras especies de agave. Esto nos demuestra el poder que puede llegar a tener estos organismos, por lo que tenemos que conocer estas enfermedades y también tenemos que desarrollar estrategias adecuadas para su control. Es por eso que les damos a conocer esta nueva webinar con una sintonía totalmente distinta a los webinars que ya estábamos manejando anteriormente. Ahora, vamos a presentar a nuestro exponente del día de hoy, el maestro en ciencias Esteban Beltrán Gracia, quien tiene una amplia trayectoria en la parte de las ciencias de la vida con un giro totalmente biotecnológico. Durante el periodo de 2015 al 2016 se consagró con la caracterización de moléculas farmacéuticas que provienen del agave Tequilana Weber, llevándolo a la publicación de los libros en Intec Open, teniendo un acercamiento totalmente de biología molecular y proteica acerca de los organismos que se lograron aislar de esta planta. Además, cómo pueden establecerse relaciones entre los organismos y el agave Tequilana Weber. Durante el periodo de 2017 al 2018 se dedicó totalmente a la investigación académica, lo que le permitió poder brindar servicios técnicos a las industrias tequileras. Y en el periodo del 2018 al 2022 ya se encuentra como ingeniero técnico en Germen SADCB, en la cual nos ayuda a cubrir los aspectos que van desde la nutrición, las fitopatogenias, los trabajos en campos, las remediaciones que están relacionadas con este tipo de cultivo, además de que su experiencia cubre una experiencia en más de 5 estados de la República donde se han dado asesoramientos técnicos, servicios y consultorías mediante Germen SADCB para todo el rubro agavero, donde se unen las experiencias que él tiene en el área académica y de investigación y las experiencias del campo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las reglas generales nada más del webinar son: todos tendremos que mutear nuestros micrófonos y las preguntas se realizan en el chat. Nosotros nos vamos a dedicar a compilar cada una o si no, de que las vamos a contestar en el mismo chat. Así que úsenlo, hagan todas las preguntas que ustedes creen que sean adecuadas o si no, si tienen una pequeña duda o algo, aviéntelas. Estaremos gustosos de poderlos ayudarlos, asesorarlos. Además de que si encontramos alguna que sea oportuna para poder dar ahora sí que un tema un poco más completo, podremos parar al exponente para que nos pueda resolver estas dudas. Pero de por mientras, ustedes llenan el buzón de preguntas y de dudas. Estaremos muy al pendiente de ustedes y les agradecemos. E igualmente, nuestros links, nuestros canales, todas nuestras redes sociales también se van a estar anexando en esta parte. Sin más por el momento y sin dar más rodeos, démosle la introducción y agradezcamos a nuestro exponente, el maestro en ciencias Esteban Beltrán. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por la introducción. Entonces procederemos a lo que sería el webinar. Antes de empezar, ¿me pudieran corroborar que sí pueden escucharme y ver la presentación? Bien. Ok, entonces esto va a ser más que nada un relato. Vamos a contarle la historia de lo que hemos vivido en Germen y el agave. Bueno, el título, como ven, suena algo rimbombante, hasta digamos amarillista, por las palabras pandemia y bioestimulantes al rescate de la producción del tequila. Quizá esto pudiera llegar a aceptar susceptibilidades, pero no es nada más que meramente informativo y algo muy importante para todos nosotros. Cabe recalcar que el temario llevado a cabo será el siguiente. El día de hoy se llevará a cabo lo que es el estado del arte del agave en los últimos 5 años, los pormenores que hemos obtenido. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades del agave,
Haremos énfasis en el anillo rojo y veremos la verificación causal del agente que llega a dañar nuestros agaves. Y terminaremos el día de hoy con la luz al final del túnel que podemos encontrar nosotros. Bien, el día número 31 de marzo, el día de mañana, ya por fin podemos ver la recomendación técnica del manejo completo y las experiencias que hemos poseído con, ahora sí, datos fehacientes de laboratorio y fotografías. Aunado a esto, en la parte número 2 también veremos un modelo de negocio donde ustedes podrán observar la ganancia por planta y costo para obtener una productividad por hectárea que realmente sea redituable. Muy bien. Sin más, por el momento continuaremos a iniciar la presentación. Bien. Antes que nada vamos a contar un poquito de historia. La leyenda cuenta que al existir lo que fue una gran tormenta eléctrica, uno de estos rayos impactó contra uno de los agaves, lixiviando así lo que son azúcares y una bebida que llegaron a considerarse la bebida de los dioses. Esta bebida fue presentada a los españoles cuando llegaron a colonizar México. Y lo interesante fue que los españoles trajeron la infraestructura y el cultivo de caña. Lo que se consiguió aquí fue que vieron la astucia de refinar esta bebida un poco más y en vez de obtener el alcohol que obtenían de la caña, lo hicieron pero con el mezcal en ese entonces. Entonces, ¿qué podemos comentar del mezcal? En ese entonces, antes de ser llamado tequila. Primero, que es de las únicas bebidas que en el virreinato, alrededor del año 1600 a 1695, saltó de la prohibición a la legalidad. Eso es algo muy interesante porque se ve el impulso por parte de la monarquía a algo que es un negocio que hoy en día va en popa y con todo el viento posible. ¿Qué es importante de la genética del agave tequilana? Bueno, como observamos en lo que viene siendo esta presentación, tenemos al inicio lo que son, bueno, una punta afilada, color rojizo oscuro en la parte apical. ¿Qué más define al agave? Las hojas, que se denominan pencas, las cuales están de manera rosetada en la piña con una estructura de Fibonacci, de tal manera que se consideran las hojas más inteligentes del mundo vegetal, ya que las hojas no se tapan entre sí ni se ocasionan sombras. Así que maximizan la mayor cantidad de área para la mejor fotosíntesis. Es una de las plantas que destina la mayoría de sus recursos para producir lo que es un incremento de azúcares, que en este caso se conoce como inulina. Quizá hoy en día ya lo ubican más como probiótico, por lo que no solo obtenemos tequila de esta planta, sino ya obtenemos más derivados de valor agregado. El color verde azulado es lo que caracteriza esta variedad. Sin embargo, cabe recalcar que en el año 1900, lo que viene siendo alrededor de 1895, se realizó una selección de solo 7 variedades que existían en México. ¿Por qué se les selecciona la variedad tequilana azul? Bueno, si ustedes agarran cualquier otro agave, nunca va a obtener el porcentaje de azúcares que este tiene la capacidad de almacenar. Aunado a esto, el ciclo de duración es menor y la producción de vástagos o dijuelos es gigantesca a comparación de otras variedades como cupreata o angustifolia. Aquí lo interesante es que antes de que llegara la NOM 006, teníamos 7 variedades de agave azul, que era el mano larga, el cijuín, el chato, pie de mula, moraleño, bermejo y sopilote. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, como la norma solo especificó el agave azul, actualmente tenemos solo algunos de estos agaves en reservorios botánicos, lo que ocasionó que tuviéramos una baja variabilidad genética en este agave, ya que el modo de reproducción, al no ser por cruza de flor, sino que es por hijuelo, literalmente estamos teniendo clonas. Cada planta tiene la misma genética que la madre. Y esta baja variabilidad genética se transforma en una domesticación de la planta, que deriva en una infertilidad y una vulnerabilidad de la misma, que es el por qué estamos aquí. Hablando un poquito más de historia, aquí podemos ver que
Antes de que se llamara tequila y entre lo que se llamaba mezcal, hubo un concurso en Chicago en 1893, del cual solo hubo 2 ganadores. Uno de ellos fue Sauza, el cual llevó su mezcal brandy en ese entonces, y el otro fue uno de Baja California Sur, el lugar del cual pues, actualmente no se está sembrando muchísimo como en Jalisco. Esto es nada más como acervo cultural. Bien, entrando en materia, este es el primer punto, introducción al mundo agavero. Lo que ustedes quieren es el desarrollo de un agave perfecto. ¿Y qué necesitamos para que el agave sea perfecto? Primero, una materia que viene siendo el suelo, muy nutrida. ¿A qué me refiero? Ocupamos tener la concepción de la acidez y la alcalinidad del mismo suelo, conocer la materia orgánica que posee este suelo, también conocer la conductividad y el intercambio catiónico del mismo, la textura, si es franco, franco arcilloso, franco arenoso, los nutrientes o lo que vendría siendo la fertilidad residual que posee. Y después de esto tenemos las condiciones climáticas, las cuales hay que evaluarlas, ya que dependen mucho la situación geográfica donde encontremos el predio para poder establecer condiciones óptimas del cultivo. Ahora, suponiendo que todo esto es perfecto, el daño o merma que puede ocasionarse en los rendimientos económicos del agave son dados por, primero, los vectores. En este caso estamos hablando de el más conocido, que viene siendo el picudo del agave, el típico insecto que llega, hace un agujerito, penetra lo que viene siendo el cogollo inicial y mata la planta, porque al hacer esas pequeñas heridas, brinda a que otros oportunistas, que en este caso ya hablamos de microorganismos, infecten la planta y mermen su desarrollo por tratar de sobrevivir a esta enfermedad. Los más comunes encontrados en campo y en referencias son Fusarium oxysporum y la famosa Erwinia, que ocasionan la pudrición del cogollo. ¿Qué es lo relevante aquí? Bueno, los estudios en agave tequilero han sido escasos, debido a que obviamente solo se encuentra en Jalisco. Y para hacer el análisis, no lo van a hacer los gringos, no lo van a hacer los japoneses, le va a tocar a México hacer estas evaluaciones. Entonces, ya cuando hablamos de condiciones climáticas, como mencioné, hay que estar de acuerdo con lo que son las heladas, las temperaturas diurnas, las temperaturas nocturnas, los máximos, los mínimos, para tratar de minimizar el impacto económico hacia el agave. Bien, una vez pasada esta parte, hablemos un poquito de la tecnología agavera. Bueno, la tecnología agavera se determina con la primer parte que les comenté, que era el suelo. Si ustedes hacen una preparación del terreno óptima, lo demás va a ser mucho más sencillo y más llevadero a lo largo de su ciclo, o los 4 o 5 años que se dediquen. Ahorita explicaré por qué la mención de ese tiempo. Lo primero es una limpia, que es prácticamente eliminar la cantidad de piedras, maleza, lo sencillo. Posteriormente, un subsoleo. No consiste más que en romper la tierra, desmenuzarla un poco, abajo de profundidades de las corrientes, con fin de aumentar la infiltración y penetración de aire a las raíces, lo que va a beneficiar al rizoma de donde provienen los hijuelos. Posterior a esto, se conoce como barbecho. El barbecho no es más que una técnica en la cual se deja sin sembrar 1 o 2 periodos vegetativos. Esto se menciona ya que normalmente se intercalan entre lo que es maíz o lo que es otro tipo de cultivos. De ahí lo que lleva es un rastreo, que ahora sí es un rompimiento de hasta 25 centímetros de profundidad en los terrones grandes de tierra. Y finalizamos con lo que es un encalado, que es una aplicación de enmiendas calcáreas para elevar el pH del suelo a un número entre 6 y 7. Cabe recalcar que el encalado va de 3 a 4 toneladas dependiendo del tipo de suelo y el tipo de cal que quieran aplicar. Más adelante podremos ver algo de esto. Ahora, si aún así tenemos nuestro paquete tecnológico, aún así tenemos rendimientos que pueden ser mermados por las enfermedades que nos pueden aquejar. Así como les comento, uno de los más comunes es la marchitez, la pudrición blanca y ahora sí a lo que venimos aquí, el anillo rojo. Este es importante ya que se presenta repetidamente y es recurrente, lo cual ocasiona un desgaste tanto en aplicaciones, productos, jornaleros
y pues un impacto económico porque hasta los hijuelos que van saliendo de estas plantas llevan latente la enfermedad. ¿Qué vamos a mencionar de aquí? Con lo que les he mencionado anteriormente. Bueno, es cierto, la industria del tequila ha crecido prácticamente 3 veces su tamaño en extensión y en volumen en los últimos 10 años. Sin embargo, no ha crecido en equidad económica, social y ecológica. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, vamos viéndolo con numerología. No nada más crean lo que yo les voy a contar. Esta gráfica que les pongo está prácticamente recién salida del horno. Esta gráfica es una representación en el eje de las X de años desde 1995 a 2020 y en el eje de las Y del su lado izquierdo vamos a hablar primero de lo que viene siendo plantas de agave en millones. Primero hablemos de los puntitos que vemos aquí de color verde. Muy bien. ¿Qué significa esta gráfica? Lo que podemos observar es que de tener a un aproximado de 250 millones de agaves sembrados en 1995, donde grandes transnacionales compraron todas las grandes industrias que actualmente conocemos en México del tequila, pues tenemos un aumento a 2020 a más de 1,400 millones de agaves sembrados. ¿Qué significa esto? En serio, esto está haciendo un muy buen negocio. Pero, ¿qué es lo que vemos en la segunda gráfica? En el eje de las Ys tenemos de su lado derecho lo que viene siendo el costo de agave por tonelada. ¿Y qué es lo importante a recalcar aquí? Bueno, les cuento la historia. Más o menos desde 1995 a la fecha, el PIB, que es el Producto Interno Bruto que Zagarpa otorga al sector agro, iba del punto 39 al punto 56 en México. Quizás eso suena como mucho dinero. Sin embargo, otros países de los 200 que existen a nivel mundial invierten desde el punto 7 al punto 9% del PIB, ni cerca de lo que se aplica en México y aún así considerando de que somos más de 120 millones de habitantes. Bueno, como pueden ver en la gráfica, del 2008 al 2012, tuvimos una baja de los precios del tequila. Prácticamente se obtenían agaves de 2,500 pesos la tonelada. Estaba muy abajo. Eso fue una crisis del sector agro, lo cual generó una fluctuación de precios y una incertidumbre para el mismo agavero. ¿Qué ocurre en el 2013 al 2015? Bueno, no solo aumenta la producción, no solo aumenta ahora, sí, no sé si recuerdan lo de tequila cristalino y muchas otras cosas que empezaron a innovar en la industria del tequila. Ya personalidades como George Clooney o La Roca ya patrocinan tequilas. Pues hubo un aumento de hasta 5,000 pesos la tonelada. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo importante aquí es que la fluctuación de precios y el retiro de subsidios de la parte agro han hecho que la agricultura que genere las 3 empresas más grandes, que son Sauza, Herradura y Cuervo, se vuelva por contrato. Estamos hablando de 45,000 hectáreas cada uno de estos 3. Y el 70% de todas estas parcelas son de pequeños productores. Así que la consecuencia de una mano de obra intensiva se transforma de agricultor a asalariado, rompiendo totalmente el esquema de lo que se designaba un agricultor. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque la diferenciación social y la exclusión de los pequeños productores pues nos lleva a esta pequeña separación entre gremios. ¿Y qué es lo que se genera? Bueno, les vengo a presentar que ahorita tenemos 2 grandes círculos, los que se consideran agaveros y los que se consideran taberneros. Hoy por hoy, el campesino no solo es productor agropecuario, sino que se desenvuelve en la pluriactividad. Además de tener agave, siembra maíz, tiene puercos y tiene que tener muchísimas otras cosas para poder mantenerse y poder capitalizar su tierra. Prácticamente es minimizar los efectos de la inseguridad. Sin embargo, un tabernero es una persona que llega al producto final. Ellos destilan su propio producto, así que el valor agregado que ellos tienen es mayor y evitan esas mermas de vender solamente la piña. El detalle del tabernero es que se dedica únicamente al monocultivo y ellos aplican productos a diestra y siniestra, afectando la fauna y flora de los terrenos que poseen. Bien,
Una vez visto esto, lo más importante que comentarles como dato que se pueden llevar es que la estrategia para acelerar la madurez más grande que tienen estos dos grupos es el barbeo justamente poco antes de la madurez final para generar un aumento en peso. Y dirán ustedes, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 10 toneladas más por hectárea con el barbeo, que viene siendo la única técnica en que ellos pudieran manejar. Hasta esta parte terminamos lo que vendría siendo el acervo cultural y comenzamos con la carne ahora sí de la presentación. Muy bien. Las enfermedades que representan una gran amenaza del agave son importantes porque no solo reducen la capacidad fotosintética de la propia planta, sino que reducen el rendimiento del propio cultivo. Estas enfermedades, como la mancha gris, la pudrición del cogollo, la marchitez del agave y el anillo rojo, no se terminan detrimentando los porcentajes óptimos de jima que uno estaría esperando. En vez de sacar bolas de 70 kilos que se sacan en arandas o de 50 a 40 kilos que sacamos en amatitán, sacamos bolas de 10, 15, 20 kilos y los azúcares muy probablemente ni superen el 25 de brixaje, que es lo que pide la norma. Entonces, ¿cómo definimos primero el anillo rojo? El anillo rojo se define como una banda color rojizo bien marcada de manera perpendicular a la hoja. Y lo primero que ocurre es que va a haber un arrosetamiento de la misma planta y una disminución de su crecimiento, que eventualmente radica en una exposición a las demás que se encuentran aledañas. Bien, continuando con esto, y ahora hablando más de datos estadísticos de qué pasa en Jalisco y en México, bueno, inicialmente se sugirió que Erwinia carnotoboras, la famosa Erwinia, era el agente causal de la pobredumbre blanda en agave tequilana. Esto ha sido corroborado por diversos estudios dentro de lo que viene siendo el Centro de Investigación de Tecnología de Jalisco o ciertas universidades como la UDG o la Autónoma. Aunado a Erwinia carnotovora, hay otra Erwinia, así como fulano y mengano, tenemos ahora aglomerans. Bueno, aglomerans fue también aislada y se ha mencionado que ella pudiera participar en el desarrollo de las enfermedades. Sin embargo, no hay evidencia contundente. Bien, ¿qué es lo que vemos de nuestro lado derecho? Que en el 2006 al 2008 podemos observar cómo tenemos un 3.3% de incidencia de anillo rojo. Ahorita solamente nos estamos enfocando en anillo rojo. En el Jalisco Sur, un 4%. ¿Por qué tenemos una incidencia mayor en la parte de abajo? Bueno, mayor humedad, mayor patogenicidad. Prácticamente va ligado a las condiciones que les mencioné anteriormente. Bien, entonces vamos a palpar esto un poco más en números. Ok. En la parte superior izquierda vemos la incidencia que les mencionaba, siendo los altos ahorita donde tenemos la mayor parte de problemáticas. Sin embargo, en la parte superior derecha de color azul tenemos el incremento de variación que existió hasta este año, hasta el 2016, el cual es del 3, subió 2%, tenemos alrededor de 5%. Y todo lo demás, junto como pueden ver, haciendo una suma sencilla. Ustedes dirán, bueno, esto es bueno, esto es malo. Bueno, vamos a hablar de numerologías. ¿Cuánto podemos perder? Esto ya está caracterizado. Las pérdidas dentro de una parcela pueden estar de entre los 124,000 pesos mexicanos a los 900,000 pesos por hectárea. Y a nivel regional, las pérdidas ascienden desde 4 millones de pesos, la más bajito, a 2,000 millones de pesos mexicanos, que es una cantidad considerable ya cuando hablamos de los rendimientos obtenibles en parcelas de agave, de 100 toneladas, 130 toneladas por hectárea. Bueno, ya hablando en la parte inferior, a su lado izquierdo, tenemos la severidad absoluta. Bien, la severidad absoluta, ya hablamos ahora sí de una planta que no tiene mejora, que la idea de salvar esa planta nos terminaría incurriendo en mayor actividades y mayor desgaste físico y monetario, el cual ascienden hasta el 28% en los altos, 5% en los valles y 0.7% en el sur, que serían los indicios de la enfermedad. Pero ya haciendo un análisis vía satelital, como pueden ver en su lado derecho, en la última gráfica de abajo, vemos que la
lo que se estima es un 38% de incidencia total. ¿A qué me refiero? Si tengo anillo rojo, no solo tengo anillo rojo, tengo picudo, tengo gallina ciega, tengo escama armada, tengo algodoncillo y le sigo. Traigo fusarium, traigo cercósporas. Podemos continuar todo el día hablando de nombres. Y lo importante aquí es que los censados satelitalmente es mermas de hasta el 40% por parcela, lo cual es importante, ya que si nosotros tuviéramos los manejos adecuados, no tendríamos que hacer muchísimo para mantenerlo. Cabe recalcar que a mucha gente es una persona por cada 200 hectáreas. No es nada sencillo estar haciendo estos censos ni estar haciendo las aplicaciones necesarias. Bien, ahora hablando un poquito más, ahora sí, de por qué estamos aquí. Este webinar es un homenaje póstumo al doctor Leopold Frutowski, el cual fue prácticamente el fundador de las áreas de fitopatología en México. Él murió en el año 2012 y después de su muerte no ha habido ninguna actualización en lo que viene siendo su línea de investigación. Él fue de los primeros en describir la Phytophthora, en describir la Erwinia, en describir la gran mayoría de los fitopatólogos que ustedes puedan encontrar. Él fue de los iniciales. Era un ruso que provenía de la Unión Soviética y en México pues desarrolló y contribuyó muchísimo al ámbito científico internacional. Su legado queda firme en múltiples generaciones, ya que contribuyó a la formación académica de todas aquellas que seguirán surgiendo. Él fue el primero en identificar a una tal Pantoea ananas como la posible causa del anillo rojo. Ahí lo que él había hecho es llevarse unas cuantas pencas de un sitio que tenía problemáticas y hacer una identificación mediante crecerlo en medios de cultivo que se pintaban de un color dependiendo si la bacteria o el patógeno poseía o no una habilidad de tomar azúcares, solubilizar fósforo, tomar potasio, agarrar peptinas y demás. Bien, una vez pasado el pequeño acervo cultural, ahora llegamos a la parte interesante de, esto se vuelve entonces una adivina quién, ya que quizás muchos de ustedes habrán escuchado que en el surco o ya en el campo se menciona, ¿no? Esta enfermedad es provocada por un desbalance nutrimental, por una condición edáfica, y hay gente o hay estudios que hasta señalan que la enfermedad es provocada por una bacteria o un hongo. Bueno, llegamos al punto de, pues entonces, de quién es el malo entonces. Resulta ser que lo podemos desarrollar. Vamos a explicarlo punto por punto. Primero, vamos a la sintomatología. El anillo rojo se define como prácticamente una anchura de 2 a 3 centímetros en forma perpendicular, constriñendo, apretando a las hojas a diferentes distancias de la base. Aparecen en casi todas las hojas sucesivas en forma de espiral desde la base hasta el lomo superior. Ya cuando lo tenemos el anillo bien definido es mucho más difícil de eliminar, más no imposible. Lo que se tiene que hacer es que no siga apareciendo en las hojas nuevas, ya que las hojas viejas las podemos cortar o podemos mantenerlo a raya. Así que termino esta diapositiva diciendo, anteriormente se sospechaba de una deficiencia de microelementos. ¿Por qué? Voy a explicarles ahorita por qué. Lo que se utilizaba para el 2007 es el DDI, que no es más que el diagnóstico diferencial integral. Suena muy complejo y no es nada más que el ojo de buen cubero. Si nosotros tenemos una hoja joven superior que tiene una yema terminal muerta, automáticamente intuíamos, bueno, va a haber deficiencias de lo que es calcio o boro. Muy probable, ya que en México tenemos deficiencias de zinc y boro. Recuerden que estos dos compiten por el sitio activo. Así que hay que tenerlos en las condiciones óptimas. Y así como pueden observar para diferentes patologías. Si se ve muy verde, le falta nitrógeno. Si está morado, falta fósforo. Y así para diferentes cuestiones. Sin embargo, lo óptimo es que nosotros llevemos la tierra a analizar o la parte vegetal a analizar a un laboratorio especializado. Eso no se lleva a cabo en la mayoría de las veces, porque es más sencillo hacer una visualización de lo que ocurre e ir haciendo enmiendas para mejorar. Pero veamos qué ocurre. En realidad, las condiciones de la tierra y el suelo pueden propiciar que existan enfermedades.
ya que hay una correlación directa entre las áreas de incidencia de la enfermedad y la condición. ¿Cuál es el ejemplo? Tenemos acideces de 4 a 5 en valor de pH y deficiencias de fósforo, zinc, boro, calcio y exceso de manganeso. Todo esto va a ayudar a la fácil penetración de un patógeno, ya que vamos a tener a la planta débil o no con la fuerza necesaria para evitar la entrada. Aunado a esto, también el abuso de agroquímicos se relaciona con el trastorno. Así que no nomás por aventar 200 toneladas más de nitrógeno, no necesariamente va a haber mayor productividad. Podemos propiciar la entrada de patógenos. Y esto dirán, bueno, ¿cómo me lo puedes corroborar? Bueno, les traigo aquí una gráfica en la cual se hizo una medición dinámica de la población de Fusarium a diferentes niveles de pH en invernadero, donde podemos observar que si estamos en pHs ácidos, que son de 4 a 5,5 en la gráfica, obtenemos lo que es pues, la presencia del patógeno, ya sea 15 días, 30 días, 45 días, 60 y 75 respectivamente. Sin embargo, ya cuando llegamos a los valores óptimos del crecimiento de la planta, ya no tenemos las poblaciones que pudieran ser infecciosas y realmente detrimentales para el cultivo. Bien, sigamos hablando del mejoramiento de suelo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tenemos que hacer una corrección de la acidez. Una vez hecha la corrección de la acidez, tenemos que aplicar dosis de fertilizante de acuerdo a nuestro análisis de suelo. Recuerden que los análisis de suelo se recomiendan hacer cada 2 años en su parcela, ya que si ustedes saben la fertilidad residual de nitrógeno, fósforo y potasio, ustedes pueden decidir poner menos o mayor cantidad del fertilizante en el siguiente ciclo, lo cual se retribuye en un rendimiento económico para el cliente. Ahora, les voy a contar esta pequeña historia que ven aquí en estos puntos 0, 2 y 3. Lo que se utilizó fue que a 60 días se hicieron estudios de invernadero con plantas micropropagadas en suelos colectados en predios donde se presentaba el anillo rojo. Después de un año de colocadas en estos suelos, las plantas no muestran los síntomas típicos del anillo rojo, pero tampoco crecen. Sin embargo, al hacer nosotros una corrección de la acidez del suelo por una aplicación equivalente de cal, que son de 3 toneladas por hectárea aproximadamente, y suministrar, además de eso, una mezcla física que contenga nitrógeno, fósforo, potasio, cobre, zinc y boro, las plantas inmediatamente reanudan su crecimiento, justamente un mes después de la aplicación de la mezcla y el riego, en lo que van solubilizándose los nutrientes y los va obteniendo. Y por lo tanto, es visible la recuperación de estas plantas. De ahí es donde también tenemos muchos de los postulados de, bueno, esta no es una enfermedad, esto es una deficiencia. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante esta explicación. Hablando de las correcciones de pH, ¿qué podemos hacer? Las enmiendas pueden ser con todos estos tipos de cal, pero vean la gran diferencia. La dolomita va a ser de liberación más lenta y nos va a proporcionar magnesio, lo cual es óptimo para la clorofila. También tenemos, y para el intercambio de enzimático y desarrollo de la misma planta. También tenemos el yeso agrícola, que en dado caso de necesitar sulfatos, lo poseería. Y lo que hay que tratar de evitar es la cal hidratada o la cal viva, ya que estas son demasiado astringentes para el mismo suelo, donde la acidez que encontramos aquí llega a puntos donde, o la alcalinidad en este caso, puede dañar y quemar la planta. Así que recordemos que la aplicación de cal va a modificar el pH y la absorción de hierro y manganeso específicamente. Bien, ahora, ¿qué otra cosa nos ocasiona daños? Ya hablamos del suelo, de sus características, lo que se puede presentar, cómo se puede mitigar. Ahora hablamos de heladas. Ya tuvimos un webinar basado en heladas. Y las partes bajas de los terrenos es donde se va a estacionar el frío. Esto se explica muy sencillo. Si ustedes tienen una diferencia de altura, aquí tenemos un predio y aquí abajo tenemos otro predio, por densidad, el aire frío va a bajar hacia el predio de abajo. Y este aire frío llega a favorecer enfermedades, ya que si nosotros tenemos pequeñas bacterias aquí en las pencas, estas tienen la capacidad de nuclear hielo. Y es lo mismo que cuando metemos una carne al congelador. Se generan cristales diminutos y se macera
la planta. Lo que aquí ocurre es lo siguiente. Las plantas de 0 a 3 años son las más susceptibles que una planta de mayor edad. Las hojas viejas, por tener tejidos menos elásticos, van a ser más susceptibles al daño por las heladas que las hojas jóvenes al tener mayor elasticidad o turgencia. En las hojas afectadas por las heladas, el daño avanza desde la punta hacia la base y la textura de la hoja se vuelve flácida o blanda. La clorofila se destruye por completo y con ello se pierde el color verde. Las hojas se tornan de color amarillento o en su grado extremo blancuzco con tonalidades hasta moradas. Estos síntomas demoran de 4 a 8 días en manifestarse. Sin embargo, tenemos casos en que estos síntomas se presentan a las 48 horas del evento. Bien, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Lo que se recomienda es abrir las hojas del cogollo para que se ventile y posteriormente prevengamos un avance de la enfermedad mediante aplicaciones preventivas de fungicidas aprobados por la CRT y asimismo se sugiere específicamente no trasplantar estas plantas dañadas por el frío, ya que son altamente susceptibles al desarrollo de nuevas enfermedades. Muy bien. Ya hablamos de las heladas, ahora vamos a hablar herbicidas. ¿Amigo o enemigo? Bueno, los herbicidas de contacto causan daño inmediato en las plantas del agave. A lo mejor lo han presenciado. Al bañar la planta en las hojas más viejas, llegan a agarrar coloraciones amarillentas, lo cual determinan que sí se está haciendo un ataque directo, ya que todos los herbicidas actúan inhibiendo la acetilcarboxilasa de las plantas. Y todas las plantas tienen clorofila, todas las plantas tienen cloroplasto y todas las plantas hacen fotosíntesis. Por lo tanto, eso de decir que son herbicidas menos agresivos o menos selectivos, realmente es una falacia naturalista. Ahora, estos daños van a predisponer al cultivo a que sea afectado por otros organismos, ya que al estar debilitada la planta, fácilmente puede entrar el vector a colonizar. Prácticamente se los ponemos en bandeja de plata. Muy bien. Pero, ¿cuál es la realidad? Lo más utilizado hoy en día es el glifosato. Hasta, bueno, nuestro gobierno ya lo promueve para enraizamiento y otras cosas. Pero la realidad es que el mal uso de estos agroquímicos genera enfermedades. Ya está determinado que el glifosato afecta la raíz, la fotosíntesis y los productos del metabolismo secundario. Este es un punto muy importante, señores. ¿Por qué? Porque el metabolismo secundario es el que no es el del mantenimiento propio de la planta, es en el que ya se dedica a hacer cosas además de lo que ya tengo que hacer. En este caso, hay moléculas denominadas fitoalexinas. Estas moléculas se dedican a mantener defendida la planta del ataque de insectos y microorganismos por igual. Esto está definido desde el 2004, no es nada nuevo. Los metabolismos secundarios básicamente van a ser sintetizados por un rol no directo, pero al nosotros afectar este metabolismo con el glifosato, las hojas se encarrujan, toman una coloración violácea y se vuelven flácidas y se caen al piso sin desprenderse de la planta. El cogollo se torna de manera compacta y no hay desprendimiento de hojas nuevas. Si el daño llega a ser severo, todo depende de qué tan bien la bañemos con el glifosato. Lo mejor para los herbicidas es mencionar lo siguiente. Esto lo define la CRT. La calle hay que dejarla con maleza para evitar la erosión, ya que, bueno, sí, no queremos que la nutrición se la lleve la maleza. Pero si yo no tengo nada de maleza y tengo el suelo pelón, promuevo la erosión del mismo terreno y eventualmente tengo algo donde tengo que seguir metiendo nutrición y nutrición porque no hay una materia orgánica, un colchón, ni un ciclo de vida que ahí se esté manteniendo. Por lo tanto, pues es importante hacer aplicaciones selectivas hasta de herbicidas orgánicos. Actualmente ya tenemos un poco más de ese tipo de moléculas en el mercado. Bien, entonces, ahora les vengo a decir algo nuevo. Corrección de culpables. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les comenté que había una tal Erwinia ananas? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Hace más de 30 años, la única manera que teníamos de identificar microorganismos, bacterias u hongos era mediante este tipo de ensayos, creciéndolos en cajas que se denominan cajas Petri, con un pequeño sustrato de nutrición, para que ellas hicieran algún cambio de color o gire
de producción o aroma, la cual nos identificara, ah, mira, este es fulano, este es mengano, este es un hongo, este es una bacteria, y fuera de manera más sencilla determinarlos. Aquí el detalle fue que actualmente ya no hacemos eso. Todo se hace mediante genética. Y mediante genética hubo una corrección de nombres para muchos animales y muchos organismos, dentro del cual entra esta Thalerwinia ananas. Se terminó denominando Panthoea ananatis, que era la Panthoea ananas que encontró el doctor, que hace poquito mencionamos, doctor Futowski, pero se sabe que esta bacteria es importante porque es epifítico, o sea que se desarrolla sobre los tejidos de las plantas, o también se conoce como saprófito, como endofítico, lo encontramos en el agua, lo encontramos en la tierra, lo encontramos en patógenos de humano, lo encontramos en patógenos de animales. ¿Y a qué viene esto? Bueno, primero le doy un ejemplo. En Japón fue donde fue caracterizada inicialmente. Y cabe recalcar que si ustedes llegan a hacer exportaciones, Dios quiera algún día a Japón o ya las hagan, Japón te pide cajas de color blanco y no piden ningún residuo. Donde haya un polvito salido, te regresan el lote completo, que ellos son muy específicos en su control de qué es lo que entra al país. Y aún así, teniendo la cantidad de controles que poseen, esta bacteria es omnipresente en todo Japón. Bien, entonces vamos a hablar de quién es Panthoea y por qué hablamos de ella. Bueno, en la actualidad, Panthoea está definida por varias especies. Una de ellas es la Panthoea dispersa. Esta ha sido utilizada como agente de control biológico y hasta se ha determinado por su capacidad de solubilizar fósforo como un bioestimulante, ya que puede promover el fósforo utilizable en la parte de la rizósfera. Recordemos que todo el fosfato se va a fosfito y no existen, prácticamente no existe ningún microorganismo capaz de pasar de fosfito a fosfato, lo que hace que tengamos una menor cantidad del nutriente disponible y sea más difícil para las plantas crecer de manera adecuada. Sin embargo, esta bacteria se ha encontrado que habita en vectores como insectos, hasta una simple mosca, la típica Drosophila melanogaster, como se llama. Bien, pero resulta ser que esta ya la podemos denominar una superbacteria. ¿Por qué? Déjenme les explico. Es un bacilo gram negativo que tiene la capacidad de utilizar urea y producir un pigmento. Con la capacidad de usar urea, significa que cuando nosotros usemos algo que en lugar de ser sulfato de amonio sea urea, ¿a quién le estamos dando de comer? A la planta y a la enfermedad. Muy bien. ¿Qué más puede hacer esta gran bacteria? Tiene la capacidad de formar estructuras que se denominan simplasta, que a grosso modo es lo mismo que la muralla de Berlín. Tenemos un muro y no importa lo que yo le dispare a ese muro, no va a atravesar nada. Ellas se van a poder proteger y van a seguirse dividiendo sin ningún problema. Este agregado de células las vuelve muy fuertes. Este es prácticamente una opción mecánica con la cual se defienden. Ya a grosso modo, si queremos entrar más en materia, estamos hablando de un polisacárido o un biofilm, que es lo que se les denomina, pero dentro de la planta. Bien, entonces, la pregunta ¿es un patógeno mortal? ¿Es un comensal inofensivo? ¿O es un oportunista versátil? Pues resulta que no importa si se llama aglomerans, si se llama nanatis, si se llama eucalipti, debería de, por ser un nombre distinto, tener genéticas diferentes que realmente uno diga, bueno, este puede hacer esto, este se puede meter en animales, este se puede meter en peces, pero resulta ser que su genética se entremezcla, lo que dice o da a entender que tiene una capacidad desconocida para asociarse con hospedadores con los que normalmente no está acostumbrado, lo que lo vuelve algo problemático y hasta complicado. Muy similar al salto rarísimo que hizo el COVID de murciélago a humano. Entonces, recuerden que la Panthoea, como les acabo de mencionar, no tiene grupos distintivos, se entremezclan y tienen unas capacidades muy fuertes para asociarse con su huésped gracias a su genética y genes que ellos toman o quitan del ambiente. Bien, hasta ahí hablamos de la bacteria. Ahora, hablando del anillo rojo agavero, ¿cómo es que Germen define la sintomatología del anillo rojo? Número 1, como les comenté, causa zonas corchosas o color rojizo en las hojas. Número 2,
comienza en los márgenes de las espinas. Recordemos que estas espinas que posee el agave y la forma que tiene el agave es para la obtención de la humedad y para poder condensar la humedad en la mañana. Pero estas espinas que tiene en los márgenes son vasculares. Así que es ahí el inicio del margen donde se empieza a formar el anillo. Y este va creciendo hasta cualecer del as como el ves, al grado donde estrangulamos a la hoja y posteriormente, ya que tenemos el anillo bien definido, pues la planta se nos va a poner rígida con aspecto rosetado, que es una gran problemática. Entonces la pregunta final es, ¿el anillo rojo agavero es biótico o abiótico? Pues miren, en 1884, el bacteriólogo Roberto Koch diseñó una serie de ensayos para demostrar si un microorganismo era el agente causal de una enfermedad. En ese entonces estamos hablando de la tuberculosis. Estos postulados son el estándar de oro para patologías humanas, de animales y de plantas. Así que lo que se hizo aquí fue, primero, aislar el microorganismo de individuos que presenten la enfermedad o la hayan presentado. Fue lo primero que hizo en el 2012 el doctor Futowski. Posteriormente, hizo el crecimiento de dicho microorganismo en un cultivo puro. Una vez crecido el microorganismo que seleccionó, se inocula el microorganismo en hospedantes sanos, en este caso agaves de invernadero generados, para observar los síntomas de la enfermedad. Y posterior que vemos los síntomas de la enfermedad, se vuelve a reaislar el microorganismo y para volver a identificar que sea lo que yo puse inicialmente. Entonces, señores, ¿qué quiere decir esto? Si camina como pato, grazna como pato y sabe a pato, lo más seguro es que sea pato, señores. Por lo cual queda definido que esto deja de ser un desbalance nutrimental. Cualquier desbalance nutrimental nos va a derivar una enfermedad y esta enfermedad está definida por un microorganismo. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué hacemos este webinar? Bueno, del 2018 al 2021 ha habido un incremento en reporte de esta bacteria afectando cultivos a nivel mundial de maíz, pasto, cebolla, sorgo, melón y arroz, por hablar de los poquitos que realmente están reportados. Bueno, van a decir, yo no siembro eso, a mí no me interesa. Bueno, quiero que vean ahora entonces lo nuevo. 2021, ¿qué fue lo que pasó? A finales del 2021, obtenemos una actualización fitopatológica del agave mezcalero, en el cual se observó una enfermedad que no se había encontrado antes, la cual fue la pudrición blanda, pero además de eso teníamos una línea, un anillo que constreñía la hoja color verdáceo. Realmente no agarró la coloración rojiza que posee la bacteria que estamos hablando. Pero una vez hecho el análisis genético, se identificó Erwinia, la cual estaba causando la pudrición, y Pantoea nanatis, lo cual define de los primeros reportes en una enfermedad que está empezando a quejar a los demás. Como bien sabemos, ya la carretera de aquí a Sinaloa está clavada de agaves. Entonces, esta vulnerabilidad que poseemos puede afectarnos en un futuro si no la controlamos. Tenemos actualmente herramientas de cómo atacar esto y solamente lo vamos a poder llevar a cabo si entre todos los grandes actores y los pequeños actores tomamos realmente armas en el asunto y hacemos lo que la CRT menciona desde el 2007, que no ha habido actualizaciones en su revista de fitopatología, para poder llevar a cabo enmiendas correctas en nuestros agaves. Muy bien. Prácticamente hasta aquí llegamos lo que viene siendo la parte 1 del webinar. El día de mañana les enseñaré cómo nosotros hemos mitigado en 6 meses el anillo rojo arriba del 90%. Y también los ensayos que hemos dedicado a hacer en la parte de fitobenéficos, fitopatógenos dentro de nuestras parcelas aplicadas con nuestro producto germen, cómo funciona el germen con y sin el anillo rojo, qué es lo que podemos esperar del germen, y vamos a terminar hablando de un modelo de negocios donde van a ver de punto 1 a punto final cuánto me cuesta por planta la inversión y hasta qué año lo puedo redituar.
Y esto termino contándoles que la gráfica que les puse de crecimiento de agaves es una gráfica que se hizo porque actualmente se están gimando de 4 a 5 años los agaves. Y la pregunta tangente de este artículo era, ¿qué tanto varía la calidad del agave y del tequila por gimarlo antes? Y podemos estar tranquilos, ya que la variación es del 2% en el producto final. Por lo tanto, podemos hacer gimas de 4 y 5 años sin ningún problema. Entonces, sin más por el momento, le doy ahora la palabra a mi gerente. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Y procedemos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a compartir una última. Muchísimas gracias, ingeniero Esteban, por todo lo que nos viniste a exponer el día de hoy. La verdad es de que es un conocimiento invaluable, es algo que realmente pues es bastante completo y más teniendo en cuenta que vamos a tener una segunda sesión. Entonces yo los invito a que no se despeguen y que estemos muy atentos a la siguiente reunión, que es a la misma hora del día de mañana a las 5 de la tarde, en la cual ya seguiremos viendo temas más contundentes orillados hacia lo que es la parte del anillo rojo, pero además también presentaremos nuestros modelos de negocios para que ustedes puedan ver, puedan apreciar cuáles son las ganancias, cómo pueden ustedes usar a su favor, para que ahora sí que la parte comercial y la parte de monetaria, ustedes también las puedan resolver en la misma sesión del día de mañana, que nos van a acompañar asistentes y compañeros que son de la parte de ventas, y claro que les puede dar un poquito más de información respecto a todo. Ahora, hemos estado viendo que en el chat se han estado resolviendo preguntas, se han estado cumpliendo algunas dudas, más tenemos algunas que la verdad nos gustaron apreciar hasta el final para que el ingeniero no las pudiera resolver. Más que nada tenemos unas preguntas que son orientadas hacia la parte técnica. Por ejemplo, tenemos, aquí está, Sergio Flores de Córdoba, nos comparte la siguiente pregunta. Tengo problemas con grama. ¿Qué herbicidas recomiendan sin que se haga mucho daño a la planta? Ingeniero Esteban, ¿hay algo que nos pueda comentar? Claro que sí. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez? Sí, claro, no te preocupes. Tengo un problema con grama. ¿Qué herbicidas se recomiendan sin que haga mucho daño a la planta? Excelente. Yo le puedo recomendar uno que es de arandas, el que es el Sec Natural. Es un herbicida orgánico. Yo lo he visto funcionar en muchos predios de Amatitán y de Ameca y se me hace muy interesante su funcionamiento. Perfectísimo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta del ingeniero Alberto Valencia Botín. Estimado maestro en ciencias Esteban, ¿has realizado aislamientos a partir de estos síntomas o es lo que menciona en la literatura? Es importante esta parte, en mi opinión. Sí, de hecho yo te puedo comentar, esto no ha sido publicado, tengo muchos estudios parados, pero cuando trabajé en el laboratorio de agrobiotecnología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, junto con un compañero mío, llevamos a cabo el aislado de estos microorganismos. Sin embargo, en ese momento no sabíamos que estos pudieran derivar a todas estas patologías. Era un acercamiento inicial y gracias a que tuvimos el acercamiento genético, lo pudimos determinar. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos una pregunta de la ingeniera Fernanda Miranda. La madre, yo creo que es la planta madre, ¿le puede transmitir el anillo rojo a los hijuelos? Muchas gracias a todos y saludos. Saludos para usted. De hecho, la respuesta aquí sería que sí, y no solo eso. Aquí el detalle más grande es que al ya no querer meter cuadrillas y meter el tractor, desbarata lo que viene siendo el rizoma y genera estas heridas donde se empiezan a transmitir, es más, desde el hijuelo roto a la madre. O sea que puede venir de ambivalentemente. Muy interesante, ingeniero, muchas gracias. Aquí el ingeniero Hugo Plasencia nos comenta, ¿cuáles son los factores climáticos para que se hospede el anillo rojo y cómo se controla? Muy bien. Los aspectos climáticos, como habíamos comentado, son la cuestión de las heladas, la cuestión de la humedad y la misma cuestión de los nutrimentos en suelo, así como la acidez y su alcalinidad. Y la parte del control, esa la vamos a tener que pasar para mañana, porque ese es el webinar que se va a ver mañana. Por eso los invitamos a que mañana no se pierda la parte más importante, que es ahora bien, ya conocemos la enfermedad de pies a cabeza, ahora, ¿qué estrategias nosotros podemos tomar de nuestras trincheras? Cómo también a partir de nuestros productos que son solamente bioestimulantes, no son enfocadas en el control biológico, podemos atacar estos factores que son climáticos, nutrimentales y demás.
nuestro kit tiene la capacidad de abordar todos estos temas que pueden ayudar a que la incidencia del anillo rojo totalmente decrezcan. Aquí hay otra pregunta de RS. Muchas gracias. Se aprecia esta sección de información valiosa para nosotros. Recién estrenando la siembra de agave, con bastantes dudas en mayo, cumplimos nuestro primer año. Pues muchas felicidades. Sería también importante saber en qué zonas se encuentran ustedes, porque recuerden que también en Jalisco hay zonas que están teniendo esta alta incidencia en la enfermedad. El ingeniero Corral Alvarado nos comparte el siguiente comentario. Gracias por... sí. Gracias por compartir esos conocimientos a través de este webinar. ¿De casualidad estará disponible la grabación para verla nuevamente? Claro que sí. Recuerden que todos nuestros webinars son de acceso gratuito y son de acceso para todos aquellos que ustedes quieran compartir. Por lo tanto, se encuentran siempre en YouTube. Arriba ya podemos integrar el link. Ahorita se los volvemos a anexar, nuestro link de YouTube, para que estén muy pegados a nuestro canal. El día de ayer se subió la webinar de los diamantes azules, que es una webinar dedicada más que nada a la producción de berries. A ver, muy bien. Aquí también el ingeniero Brian Ávila nos comenta, ¿la deficiencia de calcio y boro podría estar relacionada con el anillo rojo? Sí, muchas gracias, Brian, por tu pregunta. Mira, al tener una deficiencia de calcio y boro, como habíamos comentado anteriormente, esta deficiencia va a promover la relación de que metamos el patógeno en la planta. Así que sí te puede promover que entre el patógeno, evidentemente. Perfecto. De la ingeniera María del Socorro Valdés Osegueda. ¿Dónde podemos adquirir el SEC natural en arandas para combatir la grama? Te comento rápidamente, es SEC natural. Creo que lo puedes adquirir en Facebook. He visto que en muchos grupos de agaveros se maneja en Mercado Libre. Esa persona. En Mercado Libre, que es lo que lo encuentran. El producto activo, bueno, hablando ya de qué es lo que hace, es extracto de pino. Entonces es una molécula orgánica que ayuda a evitarlo. Recuerden cómo en los pinos alrededor no hay mucha maleza crecida. Bueno, se destina a ese tipo de moléculas que exudan. También el ingeniero STRS, que ya había hecho una pregunta con nosotros acerca de la incidencia, él nos comenta que se encuentra en Guanajuato. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero, en respecto a la incidencia del anillo rojo? Para Guanajuato creo que no tenemos tanto problema, ya que, bueno, los últimos estudios que he visto sobre Guanajuato es que la fertilidad residual que poseen sus tierras es muy elevada. De hecho, es interesante, ya que eso evita poner las cantidades recomendadas de nutrición normal, ya que están en el suelo. Creo que es muy fácil de expulsarla en Guanajuato. Si se acerca a nosotros o al día de mañana con las dudas que vamos a resolver, creo que podemos atacarlo sin ningún problema con nuestras herramientas. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Nos comenta el ingeniero Valdemar Santana Peñalosa. Excelente información, gracias a usted. Pregunta, si llevo hijuelos infectados a una nueva parcela, ¿estos pueden expulsar el anillo rojo o es necesario un plan de manejo? Bueno, sí es posible que los expulsen, el anillo rojo, claro que sí. Lo mejor sería no meterlo, porque el problema sería que una vez que, digamos, sacamos el anillo rojo, puede que la bacteria se vaya a la tierra o se quede latente esperando entrar en la primera oportunidad. Así que lo mejor sería evitarse los hijuelos infectados, tratar de determinar quién me está dando hijuelos, porque mira, un hijuelo ya cortado y rebanadito, bonito, ni se nota que le cortaron hasta la raíz. Y a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos que hacer el recambio de las plantas que se van marchitando. La idea es que la merma de estas plantas o la mortandad sea la menor posible. Por eso recuerden el periodo de estresamiento. Hay que dejar que una vez sacado el hijuelo, se seque un poco para que sin humedad no haya microorganismos. Gracias, ingeniero. También el ingeniero Luis Altilano nos comenta, si tengo una hectárea de agave y solo el 5% de esta tiene anillo rojo, ¿a qué se deberá esa situación? ¿Que solo sea una parcialidad? Disculpen. Generalmente se dan por nichos. Puede que quizás observando satelitalmente la parcela podamos ver que hay un humedal cerca, o que si no eres tú el problema, que eso es lo que vamos a tocar mañana, van a ser nuestros vecinos, porque eso es algo que, bueno, vamos a tocar más adelante mañana, pero al yo tener el mejor control, pero si mi vecino que está a 3 metros de mí no tiene nada de control, nos va a seguir brincando todo. Esto te lo puedo explicar de la siguiente manera. Cuando ponen las trampas de hormonas para que se atrape el picudo, se hicieron de colores, de color amarillo, de color verde, de color azul,
y se dieron cuenta que les encanta irse a las trampas que están pintadas como agaves. Y mientras mejor se vean, pues es mucha más carnita para ellos. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta. El ingeniero Hugo Barba, ¿cómo llegó a la conclusión de que la bacteria es la causa y no la consecuencia de factores abióticos como la erosión? Como le comentaba, ingeniero, con los postulados de Koch, es la prueba innegable de que la enfermedad es causada por una bacteria. ¿Alguna otra duda que podamos tener, algo que podamos desarrollar un poquito más para que nos vayamos todos más tranquilos y el día de mañana vengamos ahora sí preparados para las estrategias y traer la libreta en mano y estar apuntando todos los tips que el ingeniero nos dé? ¿Alguna otra duda, ingenieros? No se queden con las ganas de preguntar en esta primera sesión. Bueno, ante la falta de dudas, queremos agradecerles a todos por su participación y por mantenerse hasta el final de lo que es la plática tan interesante de lo que es el anillo rojo. Como les comentaba, el día de mañana se va a poner todavía más interesante e inclusive ustedes van a poder ver cómo sus ganancias totalmente se pueden beneficiar tan solo en el uso de nuestro bioestimulante Germen Biotech, pero además de eso aprenderemos otros tips que nos pueden ayudar a mitigar poco a poco de forma ni morir en el intento y lograr el éxito totalmente sobre esta enfermedad. Así que no se despeguen de nuestras redes sociales y estemos muy atentos para el día de mañana. Les agradecemos todo el equipo Germen por su asistencia y agradecemos que también han estado aquí con nosotros. Disculpen, aquí hay un último comentario. El ingeniero Alberto Valencia Botín, en lo personal me gustaría colaborar. Soy el doctor Alberto Valencia, profesor de la UDG, fitopatólogo. Con todo gusto, ingeniero, usted se puede acercar a nuestras oficinas. Estamos en Guadalajara, por lo cual será muy valioso para nosotros recibirlos y poder platicar más acerca de lo que usted nos puede compartir y nuestras vivencias en campo y aparte de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Disculpen, el ingeniero Luis Gerardo Ojeda Preciado nos comenta, ¿qué fitohormonas son para aumentar el crecimiento y peso que se recomienda? Para aumentar el crecimiento y peso, desafortunadamente todas estas dudas las podré tocar el día de mañana con las herramientas que poseemos y también otras no tan convencionales que se pueden aplicar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Les agradecemos por su presencia, por estarnos acompañando y el día de mañana nos vamos a ver sin más que nada. Hasta luego y muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Germen Biotecnología, ciencia al cuidado de tu tierra. Germen Energy, optimiza el éxito de tu cosecha.